queridos amigos, qué alegría poder estar nuevamente juntos en esta tarde tan hermosa. Sé que en algunos lugares debe estar haciendo un poquito de frío, pero están ahí abrigaditos, acompañados tal vez de un rico té, café, mate, lo que sea. Pero nuevamente le damos la bienvenida a esto que es Emprender Más Alto y juntos poder crecer un poco más en el conocimiento de la palabra de Dios. Para nosotros es una alegría siempre compartir con ustedes. Te invitamos por favor a que te suscribas al canal, a que le des like, a que compartas este enlace para que otros también puedan ser bendecidos, si así te parece bien, y que nos acompañen y juntos podamos crecer en este nuevo caminar con Cristo. Y la verdad que en los tiempos que estamos viviendo, no es ninguna novedad, hay momentos de grandes decisiones. Y muchas veces las decisiones no tienen que ver con lo que nos gusta hacer, sino que las decisiones es hacer lo correcto que debemos hacer. No siempre nos va a gustar. Tomar decisiones no siempre es lo que nos gusta, sino es hacer lo correcto. Yo espero que en este próximo tiempo puedas tomar las decisiones correctas para que cambien tu vida, para que puedas hacer luz, para que puedas ser la sal de la tierra, eso que Cristo necesita, que nosotros seamos el mundo, para que otros también conozcan de Él. Toma buenas decisiones en tu vida para seguir adelante. Y ahora para mí es un placer dejar con todos ustedes al pastor Claudio Cabreras. Muy buenas tardes, Dios los bendiga grandemente. Qué gusto poder estar una vez más con ustedes, como hacemos cada sábado, compartiendo este tiempo de aprender la palabra de Dios y de compartir juntos un tiempo espiritual y de poder llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para que el Señor tenga lugar en nuestras vidas, nos pueda tocar, nos pueda bendecir, nos pueda liberar, nos pueda llenar de su presencia y que así podamos avanzar en el conocimiento de Dios y también de avanzar en la vida cristiana, ir de gloria en gloria, de bendición en bendición, y aunque vengan las pruebas y las dificultades, pueda el Señor ayudarnos a que seamos victoriosos y vencedores. Como les dije la semana pasada, quería compartir algo que ha estado en mi corazón, algo que empecé a leer y que fue no casualidad, sino que en realidad nunca me había puesto a investigar y a escudriñar la palabra con respecto a este tema. Muchas veces cuando leemos la palabra tomamos cosas ya como por hechas, cosas que se dicen pero que en realidad no las entendemos mucho, pero bueno, como vinieron de parte del Señor las aceptamos. Pero tenemos que nosotros aprender a que, aunque venga del Señor, tenemos que aprender a escudriñar. ¿Por qué el Señor dijo esto? Y hay un pasaje en las Sagradas Escrituras, en el libro de San Mateo, lo he leído muchas veces y no sé si lo he predicado muchas veces, pero sí lo he enseñado. Y yo quiero compartir con ustedes algo que realmente me llamó la atención sobre este pasaje de Jesús donde dice que somos la sal de la tierra. Y yo decía, la sal de la tierra, ¿cómo es el tema de la sal de la tierra? ¿Y por qué dijo la sal? Después de Jesús dice la sal es buena, y yo, pero no es buena porque a mí el médico me dijo que era mala. Me dijo que tengo que aflojarle a la sal. ¿Cómo puede ser esto de la sal? Así que me puse a investigar, me puse a estudiar, a leer los comentarios, a leer la palabra, a buscar en el diccionario bíblico. Y hoy quiero enseñarte sobre la sal en las Sagradas Escrituras y cómo tiene mucho que ver con nuestra vida y cómo nosotros podemos aplicar todo lo que dice la palabra de Dios, aunque tenga un simbolismo o un significado importante para una cultura. La palabra de Dios es tan poderosa que puede ser efectiva aún para nosotros, que somos una cultura completamente diferente. Mateo 5:13. Y vamos, tal vez hoy voy a hacer más una enseñanza. Voy a hacer esta enseñanza en dos partes. Se va a llamar Seamos seres salados, parte 1 y parte 2, ¿ok? Y ese es el título de la palabra de hoy. Seamos seres salados. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. El tema es profundo, así que síganme, por favor, si tienen su Biblia a mano,
Si tienen un cuaderno para tomar notas, mientras buscas el cuaderno o mandás a uno de tus hijos a buscar el cuaderno, no te olvides de darnos like, de suscribirte, de hacer clic en la campanita para que cada vez que empecemos esta transmisión vos puedas estar atento, o por lo menos tu celular te vaya avisando de que ya es hora de ir sentándose para escuchar la palabra de Dios. Viendo este pasaje de Mateo, es que empecé a pensar, bueno, pero ¿de dónde viene este tema de la sal? Así que me fui al Antiguo Testamento, porque yo me acuerdo que cuando estuve estudiando el Pentateuco había leído algo sobre lo que eran las ofrendas y algo de la sal. Y me fui a este versículo 11 del capítulo 2 de Levíticos, donde dice: no presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Después voy a hablar un poquito de eso, porque Dios no quería que los sacrificios o las ofrendas que se entregaban para ser quemadas no tengan levadura ni miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda, ¿ok? De lo que traigas, si traes pan que no tenga levadura, si traes pan que no tenga miel. Dice, se le podrán presentar como ofrenda de primicias, pero no se elevarán sobre el altar con olor grato. Porque acordate que lo que Dios decía era: tu sacrificio, al ser presentado y ofrecido en el altar, el olor que sale cuando es quemado era el olor que llegaba al cielo, y eso era el olor grato del sacrificio a Dios. Versículo 13 de este capítulo 2 dice: toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permitas jamás que tu ofrenda le falte sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Fíjate vos qué importante, que acá hay algo de que no podés presentarte delante de Dios si en la ofrenda, en lo que le vas a entregar, no está eso cubierto de sal. Y wow, pero ¿por qué quisieran ellos cubrir todo con sal? Entonces hoy entendemos que la sal, hoy la sal se usa como un sazonador, ¿ok? Le ponemos sal. Yo cuando preparo mi carnita, no sé si vieron en Facebook la carnita que preparé el domingo, vinieron unos amigos argentinos a casa y estuvimos compartiendo con ellos durante la tarde. Hice un asadito. Y a mí me gusta ponerle sal gruesa a la carne. Yo no le pongo sal fina, le pongo sal gruesa, o algunos le dicen sal parrillera. Y me gusta ponerla bastante abundancita. Me gusta ponerle un poquito, ¿no? Que no quede insípida, que tenga bastante gustito a sal. Y me gusta dejar la carne salada más o menos una media hora antes de ponerla en la parrilla. ¿Por qué? Porque de esa manera la carne empieza a sacar el agua que tiene, ¿ok? o la parte húmeda, y queda un poquito más sazonadita, pero solamente con sal. Entonces hoy la usamos como un sazonador, o sea, la sal es para darle un poco más de gusto a la comida. Pero en la antigüedad, imagínate, hace 2000, 3000 años atrás, la sal se usaba para un montón de cosas. Los científicos y los expertos, los historiadores, dicen que se le han encontrado a la sal hasta 14.000 usos diferentes. Y en la antigüedad se usaba desde, desde curar heridas que se hacían los soldados en la batalla, se usaba compresas de sal y alguna tela o alguna ropa para hacer como si fuera un calmante muscular, y hasta se usaba para tirar en los caminos para que la gente no se resbale cuando había nieve o cuando había helada. Se le conocen un montón de otros usos, como por ejemplo los fenicios, la sal que ellos vendían la sacaban del mar muerto. Cuando el mar muerto cedía en las aguas o se evaporaba el agua, quedaban unos bancos de sal que, aunque no era muy pura, era muy abundante. Por ejemplo, en China primero estaba el oro y lo siguiente en valor estaba la sal. A los soldados romanos se les pagaba con sal, y por eso se le llama, que se le daban el salarium. De ahí viene la palabra salario. De la sal también se usaba como un desinfectante, como un antiséptico, algo medicinal. Entonces tenía un montón de usos la sal. Y la idea es que yo hoy quiero presentarte en la palabra de Dios
Los usos que tiene la sal y por qué la palabra de Dios habla específicamente de estos usos, porque tienen que ver con nuestra vida espiritual, tienen que ver con nuestro llamado y tienen que ver con nuestro servicio a Dios, ¿ok? Así que voy a hablarte de eso para que puedas comprender y puedas ver el simbolismo, tal otra vez la parte, la connotación espiritual que tiene para nosotros hoy en día esto de la sal. Primer significado que voy a hablarte es el significado de preservar. La sal se usaba para preservar alimentos. Acordate, en aquel tiempo no había refrigeradores, no había heladeras, no había cámaras de frío. La manera en que ellos podían preservar los alimentos era cubrirlos con sal y de esa manera detenían el proceso de descomposición. Para nosotros, la sal de esta manera, hablando como preservador, nos habla de la santidad que nosotros tenemos que tener en Jesucristo. La sal representa la santidad, lo que a nosotros nos preserva, lo que a nosotros nos guarda de ser contaminados con las cosas del mundo es la santidad. Por lo tanto, nosotros estamos en un proceso de santidad, tenemos que estar cubiertos de santidad. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos corrompidos. Fíjate que dice ahí en Mateo 5:13, ustedes son la sal de la tierra. Jesús dice, miren muchachos, ustedes son la sal de este mundo. Ustedes son los que van a evitar que este mundo se corrompa. Ustedes son los que van a evitar que este mundo se vaya a los caños. El hecho de que ustedes estén en la tierra y ustedes se mantengan santos, ustedes se mantengan puros, ustedes no hagan las cochinadas que hace el mundo, eso va a hacer de que el mundo no esté completa y totalmente corrompido, corrupto. Yo creo que en este tiempo todavía el mundo no está recibiendo el juicio y la ira de Dios por los cristianos que estamos en el mundo, que estamos cumpliendo con Dios, que estamos cuidando nuestros cuerpos, que guardamos nuestra mente, que no practicamos los pecados que practica el mundo, y eso es como ese sacrificio de olor grato a Dios, nuestras alabanzas a Dios, nuestras oraciones a Dios, como estamos cubiertos de santidad y vivimos en santidad. Y vivir en santidad es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El que está sin santidad, dice ahí en Hebreos, procuren vivir en paz con todos, ¿sí? Procuren vivir en paz con todos. Dice, y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Dice, procuren vivir en paz, ¿ok? Y en santidad. Y dice, sin la cual nadie verá a Dios. Por lo tanto, la santidad que nosotros practicamos, el hecho de ser santos, de ser apartados, la forma en que el Señor afirma la iglesia y la sal sobre la tierra, significa que nosotros, estando en la tierra, siendo nosotros santos, apartados, viviendo una vida consagrada a Dios, viviendo una vida donde no practicamos lo que practica el mundo. Conozco gente que ha querido venir a decirme que me quiere dar palabras proféticas, que quieren venir a decirme cosas espirituales, que escuchan en el espíritu, pero que andan en adulterio, ¿ok? Entonces, ¿cómo puede ser que esa persona diga ser cristiano, pero practica la maldad? ¿Cómo Dios puede escuchar esa oración? Y después nos llama pidiendo oración, por favor, ayúdenos, para que ore por mi familia. Y yo digo, pero pará, ¿cómo podés pedir oración y estar haciendo lo que estás haciendo? No sos olor grato a Dios. Lo que estás haciendo es realmente, como dice Apocalipsis, sos tibio, porque practicás las tinieblas y querés practicar la luz, ¿ok? Si haces las dos cosas, sos tibio. Querés estar en lo frío de la oscuridad y en el fuego del Espíritu Santo. Eso es ser tibio. Dios dice, mira, o uno o lo otro, si no te vomito de mi boca. Y entonces las personas que no están en santidad no pueden ver a Dios. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y lo que está hasta el día de hoy permitiendo que todavía vivamos bajo la gracia,
veamos milagros en nuestra vida y que este mundo no se esté destruyendo, es que nosotros todavía, todos los cristianos que estamos en la tierra, cuando oramos a Dios, cuando traemos sacrificios y ofrendas de alabanza y adoración, nuestro olor grato sube a Dios porque estamos cubiertos de sal, estamos cubiertos de santidad. Qué importante que si hay cosas en tu vida que no están bien, si hay cosas en tu corazón que no están bien, si hay cosas que estás practicando que vos sabés que no tenés que hacerlo, vos sabés que no podés andar haciendo cosas, fornicación, cosas fuera del matrimonio, teniendo relaciones sexuales sin haberte casado, teniendo cosas y practicar, no, pero todo el mundo lo hace, sí, pero no todo el mundo va a ver a Dios. El que quiere ver a Dios tiene que estar en santidad. O sea que el pecado que cometemos no le agrada a Dios. Inmediatamente hay que arrepentirse y no volver a hacerlo. Pero hay gente que lo hace y lo hace y lo hace y aún así quieren ver a Dios. Es imposible hacerlo. No solamente que tengo que estar en paz con mis hermanos, sino que también tengo que estar en santidad. Estar en santidad y santo significa estoy apartado, lejos de lo que practica el mundo que no tiene a Dios adentro de su corazón. Por eso lo primero que vemos es esto, que la sal representa la santidad como un efecto para preservar. Preservamos nuestra identidad como iglesia, preservamos nuestra identidad como hijos de Dios al ser santos y también preservamos al mundo hasta que seamos llamados. Mirá que viene el arrebatamiento, viene Jesús, viene pronto, viene el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, algunos dicen que es antes de la tribulación, otros dicen que son después de la tribulación. Yo no sé, yo estoy dispuesto, si hay que pasar la tribulación, la pasamos. Y si no hay que pasar la tribulación, no la pasamos. Lo importante es que yo voy a seguir fiel a Jesucristo y esa es la clave. Si sos fiel a Jesucristo, vas a ser arrebatado como la iglesia, vas a ser llevado al cielo antes que venga el momento de la ira de Dios, cuando Dios dijo, basta, a este mundo le di todas las oportunidades y aún así no quieren aceptarme. Me llevo a mi iglesia y después a este mundo le caen todos los juicios que le vienen. Si no tenés, si tenés duda, lees el Apocalipsis y después me contás, ¿ok? Así que la santidad es aquello que a nosotros nos permite aún todavía tener la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, el segundo significado que veo con el tema de la sal es que la sal es un súper antiséptico. Las personas, los soldados, cuando iban a la guerra para curarlos, en aquel momento no había penicilina, no había medicina, tal vez había algunos menjurjes hechos con algunas hierbas, pero cuando había una herida que estaba supurando y que se estaba infectando, el mejor remedio que ellos usaban era la sal, claro. Dolía que vos no sabés. No sé si alguna vez te pasó que te pusieron sal en una herida, ¿ok? Eso duele como, no te digo cómo, pero es el mejor remedio. Un antiséptico, ¿de qué nos habla esto de antiséptico? ¿Cómo podemos usar nosotros el antiséptico de la sal? Espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando usamos la sal como el factor de perdón y de perdonar. Porque tenemos que sanar heridas. La falta de perdón produce heridas interiores, produce raíces de amargura y también nosotros hemos producido heridas en otros. Fíjense lo que dice en Marcos 9:50. Es muy interesante lo que Marcos 9:50 dice. Dice, la sal es buena. Acá cuando yo decía, Señor, pará. ¿Cómo esto que es buena? Porque a mí el médico me dijo que no era buena, me dijo que afloje con la sal. Entonces, claro, lo que pasa es que la sal a la que se refiere Jesús no es la sal que nosotros conocemos hoy en día. La sal que nosotros hoy conocemos en día está mezclada con otros químicos, ¿ok? La sal de aquel tiempo era una sal que era mucho más pura, una sal que era más refinada. Y entonces la sal es buena, pero Jesús está hablando de otra cosa, no de sazonar la comida. Él está hablando de otra cosa y fíjate lo que dice. Dice, la sal es buena, pero si la sal se hace insípida, acordate, se usaba para comprar propiedades
Hay una historia que en el Antiguo Oriente un señor compró 800 ovejas, le costó un dinero, él tenía un poco de dinero en oro, y le prometió a la persona que le iba a traer el resto, pero para asegurarse o para prometer de que había hecho un negocio correcto y verdadero, hicieron un pacto de sal. ¿Qué era el pacto de sal? Cada una de las personas andaban con una bolsita de sal. Y esa bolsita de sal, lo que hacían era, buscaban otra bolsita y echaban un poco de sal de cada uno en esa bolsita en común. Y ahora la sal se mezclaba y no había manera de separar, a ver cuál era la sal de uno y cuál era la sal de otro. Y ese acto de unir las dos sales hablaba de que había un compromiso que era completo, que era honesto, que era íntegro y que había verdad en esa palabra. Al punto de que la persona que tenía su deuda con la otra, estaba hasta obligado a volver a su casa y decirle a su hijo: hijo, si a mí me pasa algo, la deuda te cae a ti y tú la vas a cumplir, porque era algo completamente solemne. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús dice la sal es buena, Él está hablando de esa sal, la sal que tiene valor, la sal que recibía el centurión romano desde Roma y con el cual él le pagaba a sus soldados, la sal que se usaba para hacer intercambios comerciales, la sal que se usaba tal vez medicinalmente. Esa es la sal a la que se refiere Jesús. En la antigüedad todo el mundo veía la sal como algo de mucho valor. Es más, la historia cuenta que hay naciones que pelearon contra otras naciones por poder tener los territorios de sal, porque la sal era algo muy valioso en aquel tiempo. Entonces Jesús dice, la sal es buena, pero si la sal se hace insípida, o sea, si la sal pierde su sabor, ¿con qué le devolverán su sabor? Claro, la sal la usamos para dar sabor a las cosas. Si la sal misma, que es lo que se usa para dar sabor, pierde su sabor, ¿qué más le ponemos? Hay que ponerle más sal. Dice, tengan sal en ustedes mismos. Fíjate lo que dice, tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. ¿Qué es esto de tener sal uno mismo? Significa tener la capacidad de sanar. Tenés que tener adentro tuyo la capacidad de sanar. Podés sanar el corazón de otro. Podés ser el canal que Dios usa para tocar la vida de otros. Es cuando uno decide perdonar o cuando uno decide pedir perdón. Porque siempre hemos hablado de que uno tiene que perdonar, pero ¿cuántas veces tenemos que nosotros ir y pedir perdón? Porque nos hemos equivocado. El maltrato que otros nos dan, claro, produce heridas en el corazón, nos ponen raíces de amargura, nos traen un montón de complicaciones emocionales, perdemos la confianza, perdemos la capacidad de creer en otros. Y entonces ahora empezamos a juzgar a las personas que vienen a hacernos el bien, las juzgamos mal porque nos hicieron daño. Cuando un amigo nos hace daño, nos cerramos a todo el resto de amigos. Cuando la pareja te hace daño, te cerrás a todo lo otro. Cuando los hijos te hacen daño, entonces ya le tenés miedo hasta a tus nietos. ¿Qué pasa? Que cuando somos heridos en el corazón, entonces nosotros necesitamos la sal, esa sal que viene a sanar esa herida que supura. Está supurando. ¿Qué supura? Supura resentimiento, está supurando odio, está supurando rencor. Todo eso nosotros tenemos que sanarlo con la sal espiritual. Colosenses 4:6 dice lo siguiente: sea siempre vuestra palabra con gracia, sazonada con sal. Fíjate, acá aparece Pablo diciendo otra vez lo mismo. Ya hablaba de allá Jesús el tema de la sal, y ahora Pablo viene y dice, hey muchachos, que ustedes todo lo que digan, que las palabras que ustedes digan, las digan con gracia. Gracia, ¿qué significa? Con respeto, con virtud, pensando bien de la otra persona y tratando que tus palabras edifiquen a la otra persona y no la destruyan. Pero dice, sazonada con sal, para que ustedes sepan cómo deben responderse los unos a los otros.
Acá Pablo trae el tema de la sal y dice la sal tiene que ser ese bálsamo, tiene que ser esa capacidad de que podamos hacer las cosas correctamente. No es solamente perdonar, sino también pedir perdón. Buscar en nuestro corazón y ver a ver quién nos ha herido para perdonarlo. A ver quién nos ha hecho daño para soltar el perdón. Quién nos ha maltratado para perdonarlos de todo corazón. Pero también tenemos que salir y buscar en nuestra mente a ver a quién le hemos hecho daño nosotros. Son dos vías esto, ¿no? Porque muchas veces se habla de tengo que perdonar, pero muchas veces también somos nosotros los que hemos provocado a ira a nuestros hijos, los que hemos provocado resentimiento en las personas, hemos sido sarcásticos, nos hemos burlado de nuestro prójimo y les hemos causado daño. Y es ahí también donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor, si yo le he hecho daño a alguien, dímelo, Señor, muéstramelo, quiero sanar la herida de esa persona. Y miren, cuando yo comencé a hacer esto y a pedirle al Señor, Señor, no solamente quiero perdonar, y yo no sé si es una virtud que tengo, pero yo no soy una persona de guardar rencor. Yo soy una persona de que me hacen daño, me enojo, digo de todo, pero una vez que me desahogué, yo de vuelta puedo volver a confiar en esa persona. A veces he confiado en gente otra vez y me han vuelto a hacer daño, y de vuelta me han vuelto a hacer daño tal vez 4, 5, 6 veces. Mi propia familia a veces me dice, Claudio, ya basta, ¿no? Esta persona ya te hizo mucho daño. Pero la manera en que tal vez yo he sido creado es que hay más deseo de llegar a la persona aunque me haya dañado. Pero también le he pedido al Señor que Él me muestre a quién he dañado yo. Porque seguramente alguna actitud mía, alguna burla, en un momento de risa, a alguien le he herido el corazón y he pedido al Señor que Él me muestre. Y saben que el Espíritu Santo me fue trayendo a la memoria las personas que en algún momento, tal vez por mi autoridad, en un momento donde yo estaba ejerciendo alguna autoridad y impuse demasiado mi autoridad sobre ellos. Yo recuerdo hace mucho tiempo que estábamos en una convención, había que, ya terminaba la convención, teníamos que ya empezar a subir la gente a los buses, a los colectivos, y había una persona que no venía y yo la veía que estaba ahí abajo hablando con otro, riéndose, y todo el mundo en el colectivo, en el bus, esperándolo. Y entonces me bajo yo y le digo, loco, ¿qué te pasa? Todo el mundo espera. ¿Y qué hice? Lo traté mal delante de toda la gente y sus amigos que estaban ahí. Y la persona agachó la cabeza, se fue humillado por mí. Yo realmente no tendría que haber hecho eso, pero lo hice porque tenía 60 personas acá reclamándome que Mr. Canchero, Mr. Concheto, Mr. Cool se había quedado ahí charlando. Y entonces es como que, pero no lo hice de la manera correcta. Lo hice de la manera incorrecta, porque una vez me enseñaron que no es lo que uno dice, sino cómo lo dice. Y pobre esta persona se fue humillada. Y cuando yo me bajé del bus, el Espíritu Santo me dijo, así no se hace. Yo no te di autoridad para que hagas eso de esa manera. Subite y pedí perdón. Y me tuve que subir y me paré delante de todo ese bus, toda la gente, dije, tomé el micrófono del bus, le dije, campeón, lo que hice allá afuera estuvo mal, yo no tengo que hacer eso, yo soy tu pastor y no debería haberte maltratado, aunque estabas haciendo las cosas mal, yo tendría que haber tenido paciencia. Y esa persona de allá del fondo que estaba sentado empezó a caminar por ese pasillo llorando y me abrazó y me dijo, ahora lo respeto más, porque realmente me dijo las cosas mal, pero solamente un hombre valiente hace lo que usted hace. Y eso a mí me sanó a mí, pero también lo sané a él. Yo podría haber perdido un miembro de mi iglesia, un joven precioso, por haberlo maltratado. ¿Te das cuenta cuando uno también tiene que no solamente perdonar? Porque la palabra de Dios dice que el que no perdona, olvídate, Dios tampoco lo perdona. Pero también existe en nosotros esto, y esto es lo que yo quiero enfatizar ahora.
que claro, sin santidad nadie verá a Dios. Por lo tanto, si hay algo que le hiciste a alguien y te das cuenta y en tu corazón lo sentís, y ahora mismo el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te lo está diciendo, te acordás de esta situación, te acordás de este momento, tenés que resarcir, tenés que corregir tu mala actitud, ir a la persona, llamarla por teléfono, mandarle un WhatsApp, decirle tenemos que hablar, nada que, no quiero que mandes el mensajito no sirve, ojo, no es que, mirá, ¿te acordás aquella vez en tu casa que tal cosa? Mirá, me di cuenta que estuve mal, te pido perdón. Eso, el mensajito para pedir perdón lo hacen los cobardes, ¿ok? Y yo no quiero que seas un cobarde, quiero que seas una persona digna, una persona verdadera, una persona que enfrenta. Los santos, aquellos que viven en santidad, se enfrentan y están dispuestos a dar la cara y a defender su fe y a pararse en santidad, aunque eso signifique ser maltratado. Hoy te pido que seas sensible a lo que el Espíritu Santo te dice. Vas a tener que llamar a esa persona. Claro, en algunos lugares están todos encerrados por la cuarentena, por la segunda ola, pero eso no quita de que puedas levantar tu teléfono, hacer una llamada por WhatsApp, ¿sí? Y hacer una videoconferencia, hacer un Zoom. Mirá, te mandé una dirección de Zoom, hagamos un Zoom, tengo que hablar con vos. Y cara a cara, pedir perdón. Cara a cara, reconocer tu error. Cara a cara, decirle estuve mal y te quiero pedir perdón y quiero que me perdones. Si la persona te perdona, los dos están bendecidos. Si no te perdona, vos estás bendecido porque hiciste lo correcto. Fuiste y perdonaste. ¿Sí? Y entonces ahora estás en la bendición de Dios. Pero es algo que tenemos que hacer. Mateo 6:14 dice, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Por eso no podemos dejar pasar otro día sin resolver este tema de la sal. Que podamos sazonar con sal, que podamos sazonar con el espíritu del perdón, con el espíritu de pedir perdón y con el espíritu de perdonar al que nos ha ofendido. Mateo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Cuántas veces hemos traído una ofrenda al Señor? Esperando que Él nos bendiga, esperando que Él nos prospere, esperando que el Señor maldiga la pobreza, la escasez y la miseria, que el Señor nos saque del pozo, que el Señor abra puertas de bendición, de prosperidad, que el Señor nos haga ese milagro económico. Pero la ofrenda, Dios no la pudo recibir porque en tu corazón o había falta de perdón o había falta de pedir perdón. Dice la palabra, reconcíliate primero con tu hermano. Y puede ser tu hermano, pero también puede ser tu cuñada, puede ser tu suegra, puede ser tu suegro, puede ser tu mamá, puede ser tu primo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo. Acá hermano está generalizando. Está diciendo con quien sea que tengas la situación, reconcíliate. Y fíjate que dice reconcíliate en el imperativo. No está diciendo, mira, si tenés ganas, si te parece bien, si te sentís, si hay alguna emoción. No, ahí no es si tenés ganas, es andá y hacelo. Porque si no lo haces, el Padre no te puede bendecir. ¿No será que estás pasando esa situación económica, financiera? Porque has traído tus ofrendas, has sido fiel al Señor con tus ofrendas, con tus diezmos, le has dado al Señor tus primicias y decís, Señor, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? No prospero, ¿qué pasa, Señor? No es qué pasa, Señor, es qué pasa conmigo, qué es lo que yo no estoy cumpliendo. Generalmente no es Dios que se equivoca, sino que somos nosotros. Ahora, lo tercero
que quiero enseñarte, te lo voy a enseñar la semana que viene. Porque me quiero tomar un tiempito para que podamos orar al Señor y podamos entrar en esto que es la sal espiritual del perdón y de pedir perdón. Que puedas en este día abrir tu corazón y orar como yo he orado. Hay mucha gente que me ha dañado y ¿sabes qué? Hace poco estuve orando y viendo a una persona que estaba pasando por una situación difícil y yo decía, Señor, lo que pasa es que esa persona tiene que pedir perdón. Esa persona tiene que pedir perdón y no lo hace. Está orgullosa, Señor. Y me puse a orar por esa persona y tuve que pedirle al Señor, Señor, quebrántalo. Señor, que Él pueda tener un corazón quebrantado delante de ti para que Él pueda perdonar y que pueda pedir perdón. Y realmente fue una oración, pero en favor de Él. Yo no tenía nada que ver, yo sabía el lío entre Él y otra persona, pero yo lo veía sufriendo y lo veía sin la bendición de Dios. Hoy quiero orar por vos. Tal vez estás en esa situación que no tenés la bendición de Dios y estás luchando y estás peleando y decís, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Si esta semana oraste y miraste al cielo y dijiste, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Mostrame. Hoy vengo a decirte, esta es la razón. No es solamente que has perdonado, porque seguramente tenés un corazón perdonador, pero tal vez no hayas tenido la valentía de pararte y buscar a esa persona a quien vos sabés que heriste, que hiciste mal, que dañaste emocionalmente, que le robaste el sueño. Puede ser un hijo que te vino a contar sus sueños y vos, por hacerlo aterrizar en la realidad de la vida, le dijiste que ese sueño sería imposible y mataste el sueño. Tenés que ir y decirle, hijo, perdón, yo creo en tus sueños. Tal vez sea un compañero de trabajo a quien tengas que ir a pedir perdón porque lo maltrataste. No por el hecho de que seas cristiano, no significa que a veces con nuestro carácter o con nuestro mal carácter terminamos hiriendo a otras personas. Esto es lo que yo siento en el espíritu en este momento. Generalmente hablo del tema de perdonar, ¿sí? Y es un tema que he hablado mucho, pero hoy siento del espíritu hablarle a aquellos que tienen que pararse en valor e ir y hablar de lo que hicieron mal. Ustedes saben que han herido a alguien y el Espíritu Santo hoy te está diciendo, no podemos dejar pasar más ni un día hasta que encomiendes tu vida a resarcir, encomiendes tu vida a sanar las heridas que has causado. Tal vez lo has hecho antes de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor eras una persona iracunda, una persona que se enojaba y maltrataste. Tenés que ir, levantarte y hacerlo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que le mostrás al Señor que estás recubierto de la sal de santidad, que estás preservando tu vida para Él. Hoy es el día en que estás cuidando tu vida con la sal que sana, la sal que cura, la sal que puede sanar el corazón. Hoy podés hacerlo. Hoy es el día que el Espíritu Santo te habla al corazón y estás sintiendo el mover del Espíritu Santo en tu vida ahora en este momento. Y tenés que hacerlo porque la revelación viene para que nosotros actuemos en la revelación. Así que voy a orar por vos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ahora a pedirte que tú nos llenes del poder del Espíritu Santo. Señor, nosotros hemos pecado contra ti, nos hemos errado, Señor, en el caminar contigo. Señor, hemos sido malos en algún momento de nuestra vida, movidos por la bronca, movidos por el resentimiento, movidos por el momento en que hemos sentido una frustración, pero Padre, nos hemos comportado pecaminosamente y hemos herido a las personas con nuestra palabra, las hemos herido con nuestra burla, las hemos herido con nuestro sarcasmo. Señor, hemos herido a personas con nuestras actitudes
Y hoy venimos a pedirte primeramente, perdónanos, Señor, por haber sido malos delante de tus ojos. Perdónanos, Señor, por habernos equivocado. Perdona, Señor, mi corazón. Perdona mis palabras. Señor, perdona mis actitudes. He hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy, decíselo, hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Hoy me arrepiento de haber hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y te pido, Espíritu Santo, decilo conmigo, te pido, Espíritu Santo, lléname de tu valor, lléname de ese poder, lléname de esa valentía, Señor, en obediencia a tu palabra, no porque lo sienta, sino porque quiero obedecerte a ti. Señor, voy a llamar a esas personas a quienes yo sé que yo he herido, a quienes yo sé que he maltratado, a quienes yo sé que he hecho cosas incorrectas y los he herido en el alma, les he herido el corazón, Señor, les he herido su propia identidad. Pido, Padre, que me des la gracia de poder hablar con ellos y, Señor, en tu nombre y con el poder del Espíritu Santo en mi vida, les pediré perdón, Señor, y cumpliré con tu mandato de que iré y me reconciliaré con mi hermano para que cuando yo entregue mi ofrenda, cuando yo te dé mi diezmo, cuando yo te dé mi primicia, cuando te dé mis promesas que he hecho delante de ti, Señor, no haya nada que interfiera en la bendición que tiene que venir a mi vida por mi obediencia a Jehová. Padre Santo, dame la gracia para hacerlo, dame la unción para hacerlo. No lo haré en mi nombre, sino que lo haré en tu nombre, Señor, en obediencia a ti. Y Señor, voy a ir y me voy a reconciliar con mi hermano y después de eso volveré y presentaré mi ofrenda. Y mi ofrenda va a ser agradable al Señor. Traeré mi ofrenda en el altar y la pondré ahí. Estará sazonada con sal, estará cubierta de sal del perdón que recibí y del perdón que di. Y Señor, sé que las cosas van a cambiar y que tu bendición vendrá sobre mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. No repitas esta oración. Padre Celestial, yo vengo delante de tu presencia. Señor, hoy los ángeles se regocijan porque tus hijos han recibido la revelación para tomar acción, Señor, y sanar las heridas y restaurar relaciones, Señor, y hacer de que el diablo huya de todo lo que está pasando, tanto de las partes relacionales como de las partes económicas y financieras y familiares. Padre Santo, hoy te ruego que tu poder fluya y que ahora que tus hijos van a cumplir con tu mandato, Señor, van a tener sal en ellos y van a reconciliarse con sus hermanos. Padre Santo, que tu poder fluya y todo aquello que estaba retenido, toda la bendición que estaba retenida, toda la bendición que estaba puesta para ser entregada en sus manos, pero que estaba retenida por esta situación, vendrá sobre ellos y viene sobre ti una bendición tan grande y tan poderosa que vas a alabar al Señor y vas a decir: gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Dios es bueno y misericordioso conmigo. El Señor te va a bendecir en sobremanera, porque aquello que tenías que hacer, lo hiciste. Hoy doy gracias al Padre, doy gracias al Hijo y al Espíritu Santo, porque en el pueblo del Señor haremos su voluntad y seremos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es un tiempo de tomar acción. Lo que yo te puedo enseñar hasta acá llega. Por supuesto, la semana que viene voy a terminar con los otros 2 puntos que quiero compartir contigo sobre la sal y cómo la sal puede afectar, la sal espiritual hablando, nos puede afectar tanto la vida. Tanta bendición puede venir a nuestra vida. Quiero hablarte de eso.
Y quiero compartir con vos el resto de esta palabra, pero por hoy quiero que te enfoques en esto. Yo no quería seguir y el Espíritu Santo me hizo entender de que no podía seguir enseñando porque teníamos que detenernos acá para que vos puedas quebrar el yugo de Satanás sobre tu vida y todas esas bendiciones que estaban retenidas ahora vengan sobre tu vida una vez que te hayas reconciliado con la persona con la que te tengas que reconciliar. Alguien te va a llamar, alguien que no escuchó esta palabra. Dios le va a poner en el corazón de que te hable, de que te diga que te hirió y que te hizo daño. Y tenés que tener la actitud correcta de decir, te perdono, yo te suelto, yo te disculpo, te suelto de todo lo que pueda haber pasado entre nosotros. Me reconcilio contigo porque la reconciliación es tanto del que hizo daño como aquel que fue dañado. Tenés que, si sos de aquel que fue dañado, también reconciliate con tu hermano y entonces presentate delante del Señor y ahí vas a ver las grandes y maravillosas bendiciones que Dios tiene preparadas para tu vida. Como siempre terminamos trayendo nuestra ofrenda al Señor y la primera ofrenda que dimos fue esta ofrenda espiritual, esta ofrenda del corazón, esta ofrenda de restauración. Y así como restaurás delante del Señor tu propia vida, con la ofrenda que le das al Señor, con el diezmo que le entregás al Señor, también restaurás tu economía. Y quiero decirte esto, no importa la situación que estás pasando. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, Dios no los llevó al desierto y a ir a la tierra prometida con las manos vacías, sino que los mandó con las manos llenas. Todo el pueblo de Egipto le entregó sus joyas, su oro, sus alhajas y se fueron ellos en bendición. Ahora estás saliendo de este Egipto de tu vida, de esta situación que estabas teniendo en tu corazón. Estás saliendo y vas a salir con bendición. Vas a salir de toda esta situación con las manos llenas. ¿Por qué? Porque has confiado en Dios y porque Dios es un Dios que te ama y Él te quiere bendecir. Así que bendigo tus ofrendas, tus diezmos, Padre, la gloria sobre ellos, la bendición sobre ellos. No la bendición que yo les puedo dar, la bendición que tú le das desde el cielo por su obediencia a tu palabra y por su obediencia en ofrendar y diezmar y dar del corazón a la obra del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así nos vemos por lo tanto el próximo sábado, donde voy a seguir con este tema de seamos seres salados. Dios te bendiga.